Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero te encuentres muy bien en este día viernes, este viernes 3 de noviembre del año 2023. Ya estoy apurado, ¿no? Iba a decir 2024, del 2023, que, bueno, va cerrando un cuarto año de este gobierno de coalición, que, digamos, es una disrupción histórica de acuerdo a la hegemonía política y cultural del Frente Amplio, con un gobierno de 15 años consecutivos en los cuales el país atravesó, digamos, un periodo, o si vos querés, un lapso en su historia de desconfiguración desde los legislativos, desde lo legislativo, perdón, respecto al Estado de Derecho que está constituido en nuestra Constitución. Ese Estado de Derecho que hasta el periodo de Jorge Valle era racionalmente constitucional, era Uruguay un país respetuoso en gran medida de los principios constitucionales, dado que no había un apartamiento legal groseramente inconstitucional en aspectos clave del Estado, es decir, en las dimensiones o en los confines estructurales y funcionales que hacen a los fines primarios del Estado, que el Estado en ese sentido todos los días afecta nuestra vida como ciudadanos e incluso como habitantes, en aquellos que no tienen ciudadanía, pero que habitan en el país, porque así lo concibe la Constitución y nuestras leyes, contemplar las garantías, es decir, los derechos y las libertades individuales de todos los habitantes del territorio nacional y, por supuesto, también contemplar la necesidad del cumplimiento de nuestras obligaciones. Ese doble haz de derechos y obligaciones es de igual concepción y tratamiento para todos nosotros, de acuerdo al principio de igualdad ante la ley, principio de una isonomía jurídica, inclusive de una ratio legis que proviene desde la antigua Grecia, con un planteo milenario de muchísima sabiduría en cuanto a esa justicia que representaban los griegos como una diosa con los ojos vendados y los platos de la balanza en equilibrio. Fíjate vos, ¿no? Inclusive hablaban de la acrosticidad de la justicia, remitiendo al Mercurio, por eso también el dios Mercurio, que es precisamente un metal que puede tomar un estado licuoso, líquido prácticamente, muy fluible, que penetra en toda la porosidad de una roca, por ejemplo, de una piedra. Por lo tanto, representa esa equidad, esa liquidad o licuosidad que impregna por igual a toda una superficie o a un cuerpo. En ese sentido está concebido el Estado de Derecho que se construye desde nuestra Carta Constitucional y que evidentemente es el principio rector de todos los Estados de Derechos como unidades nacionales desde las revoluciones modernas, siempre lo decimos acá. Empezamos de esta manera este programa que comienza con una pregunta, como siempre les digo, una pregunta que es en sí el punto de partida de un trabajo periodístico que nos implica esa pregunta la necesidad de estar inspirados en saber interrogar y preguntar sobre hechos políticos, sobre hechos institucionales, sobre actos legislativos, sobre acciones administrativas, sobre acciones judiciales y la repercusión social y cultural que eso tiene en nuestro país y también en lo posible y cuando podemos divisar lo que sucede en el mundo y especialmente en la región. Así comenzamos con este programa que tiene esa pregunta. Esa pregunta es, ¿en dónde estamos? ¿En dónde estamos? Como país, como sociedad, como república, como Estado de Derecho, como sistema político. ¿Qué conexiones y vínculos tiene hoy por hoy el sistema político y su acción política respecto a las necesidades y a las expectativas de nuestra sociedad en su conjunto? Nuestra sociedad en su conjunto es una sociedad cohesiva bajo la unidad de una perspectiva de un mismo horizonte, tiene en su interior como sociedad, en su convicción,
en su sentimiento social de nación la misma, digamos, perspectiva, conciben los mismos propósitos, las mismas finalidades como un todo, más allá de su situación personal? La respuesta es muy clara. Dos puntos, no, no, no se comporta así desde hace mucho tiempo. Es una sociedad fracturada, fragmentada, básicamente en dos bandos que ahora se fracturan en tres grandes sectores sociales en nuestro país. Está el bando social de los militantes adoctrinados por la concepción marxista, esa concepción marxista que abre un abanico de posibilidades en los matices del marxismo como una ideología totalista y totalitaria que plantea como sí, en sí misma, un mundo utópico, el desarrollo de una interpretación de la historia desde la dialéctica de la lucha de clases, desde la dialéctica de lucha de clases hoy por hoy abierta a un abanico desde el marxismo gramsciano aplicado a estos tiempos, que es la lucha de distintos grupos o colectivos sociales que se autoconciben o se autoperciben como vulnerados y vulnerables, como minorías sometidas, si vos querés, al imperio, al escarnio de una estructura de poder burguesa y capitalista que en sí misma es generadora de desigualdad social. Eso está en los paradigmas, digamos que en los principios ideológicos de ese marxismo que lleva adelante las acciones políticas desde esos principios. Y ahí está entonces hoy por hoy incluida esa bandera multicolor, ese arco iris, que plantea la ideología, si vos querés, madre de esta nueva versión del marxismo, de este marxismo cultural que asume las estrategias y la concepción del marxismo que planteó Antonio Gramsci, aquel periodista intelectual italiano fundador del Partido Comunista en Italia y del periódico a través del cual militaba, más allá de sus sendos libros. Ese periódico se titulaba L'Ordine Nuovo, el nuevo orden, planteando una estrategia cultural de revolución marxista hacia la sociedad que atravesaría el socialismo para ir al comunismo, a la sociedad comunista. Eso se está planteando en la doctrina LGBTQ+, ahora creo que tiene otra letra que va sumando, a eso hay que agregarle toda la ideología militante ambientalista desde un perfil ideológico. No hablamos contra el ambientalismo o, si vos querés, la ecología científica y el cuidado necesario del medio ambiente y los síntomas del cambio climático que son reales, palpables, pero que tienen causas que hay que entender desde el punto de vista científico y no las causas o la causalidad que impone una ideología que va a atravesar todo el sistema productivo de riquezas de nuestros países a nivel mundial, Uruguay ya acogiéndose a esos acuerdos que imponen los organismos internacionales, por supuesto, la Organización de las Naciones Unidas a la cabeza, con sus organizaciones, con sus 17 organizaciones internacionales satelitales, todas en ese eje conductor de esta hegemonía cultural ya globalizada para Occidente, porque no es para China, por ejemplo, ni para países orientales, sino para el mundo occidental, el mundo libre, que todavía tiene estructuras democráticas con elecciones libres, que son representativas, que tienen tres poderes de Estado, que tienen el Parlamento, la vida legislativa, todo eso que el marxismo quiere tirar abajo, quiere destruir, desconfigurando ese Estado de Derecho con los paradigmas que dije al comienzo. Dicho esto, Uruguay atraviesa en esos 15 años de Frente Amplio precisamente ese desmantelamiento del Estado de Derecho que nuestra Constitución mandata, desmantelado groseramente, pero invisibilizado ante la opinión pública, a través de un conjunto de leyes inconstitucionales con grave incidencia en la estructura y en la vida del Estado porque afectan los fines primarios del Estado. Por ejemplo,
la función que cumple el Poder Judicial, hoy por hoy desconfigurado, como uno de los factores integrados fundamentales de esa estructura de tres poderes en una república, y que a su vez así está escrito en nuestra Constitución, consignada, esa Constitución consigna tres poderes: poder ejecutivo, legislativo y judicial, con sus respectivas funciones, con sus competencias absolutamente propias, independientes, y a su vez con un sistema de contralor entre esos tres poderes. Ese poder judicial se ha debilitado muchísimo, yo te diría de gravedad, y en un confín o sector del Poder Judicial que es de vital importancia para el sustento y la salud de una democracia, como lo es la justicia penal, la aplicación de la justicia penal. Esa justicia penal en el año 2017 fue desconfigurada, yo te diría que brutalmente desconfigurada, extirpando las garantías de un proceso que se debe a instancias inevitables, preceptivas, obligatorias, que deberá llevar adelante el máximo responsable de ese trámite procesal judicial, que es un juez, un magistrado dentro o en la órbita del Poder Judicial. Poder Judicial con sus magistrados, con sus jueces, que es el único, dice nuestra Constitución, que puede aplicar justicia a través de todas las instancias del proceso penal que determine el Código del Proceso Penal de acuerdo a las leyes del Código Penal, que son el derecho de fondo, la sustancia legislativa, el contenido legislativo de nuestras penalidades, de nuestro derecho penal, que deberá dirimirse si alguien entra en conflicto con la sociedad, con nuestro país, porque comete un delito, porque viola normas, porque viola prohibiciones que están en este pacto social, en este contrato social que es la Constitución de la República, deberá ser sometido a la justicia penal. Pero ese sometimiento a la justicia penal, nos aclara la Constitución, debe ser en rigor un proceso judicial penal de garantías, con absolutas garantías para todos nosotros como ciudadanos o habitantes de este país, porque se nos presume desde los lineamientos generales de la Constitución, que son los lineamientos inspiradores, los paradigmas de la construcción del proceso penal que tenía nuestro antiguo Código del Proceso Penal y el anterior, incluso derogado por el último Código de 1980, que tenían como principios rectores, como lo es el principio de inocencia del imputado hasta que se demuestre lo contrario, la presunción indubio pro reo, una presunción relativa, siempre en rigor, y así lo establece la Constitución de la República. El juez, ya al inicio, desde una denuncia penal, sea de parte o de oficio, enseguida tiene que estar el juez. Aparece el juez según el artículo 16, si acaso se está en la hipótesis de una semiplena prueba, distinto al infragante delito, porque ya directamente se determina la prisión de quien, bueno, se ha comprobado con plena prueba, con plenitud por la infragancia del delito que cometió ese delito. Ahora, el común de los casos es el indicio probatorio, fuertes elementos probatorios que indican, todo apunta a alguien que es denunciado o a varias personas denunciadas, y ahí la justicia se hace cargo a través de un juez, dice la Constitución, que deberá someter, digamos que a un interrogatorio, a ese denunciado en un periodo máximo de 24 horas. ¿Por qué? Porque se nos presume libres. Estamos en un país de libertades, libres, hasta que se demuestre lo contrario. De ahí la presunción de inocencia. Y esa demostración de lo contrario se dará si el juez, a través de cada una de las instancias que deberá atravesar el proceso penal, que son todas obligatorias para darle sustancia y para que ese proceso no sea nulo, para que tenga la sustancia de un proceso legalmente formulado, transitado, que dé garantías finalmente a esa sentencia que el juez pronunciará, que podrá ser condenatoria o de sobreseimiento. Recién ahí, cuando el juez da sentencia condenatoria, se puede decir que se confirmaron todos los elementos y los indicios
que, bueno, cargaban una demostración de culpabilidad y el juez aceptando esa contundencia a través de todo un proceso de instancias probatorias complejo con muchísimas garantías, tasación probatoria, aportación de la prueba, discusión de la prueba de la contraparte, pruebas que deben ser periciadas, tipologías probatorias, después de atravesar toda esa garantía probatoria, corazón inclusive, el corazón, la médula de las garantías de un juicio penal que está complementando la garantía primera del juez inmediatamente arriba de esa denuncia, tomando declaraciones, interrogando y dando vista al Ministerio Público para que el fiscal inicie así una investigación fiscal, también siempre estuvieron, y de la acusación formal de esa apertura o de esa causa penal a otro juez, que será un juez de primera instancia en lo penal, para iniciar todo esto que acabo de decir. Todo eso se sacó con este nuevo código del proceso penal. Nos extirparon todas estas garantías. El artículo 15, el artículo 16, el artículo 17, el 18, el 19, el 20, el 21, el 22 y el 23 no se cumplen más en esa primera etapa del proceso penal actual, de este nuevo código del proceso penal, que se legisló y se promulgó en el año 2017, a 100 años, fíjate vos, increíble esto, increíble y significativo, a 100 años de la Revolución Bolchevique, en 1917, en el 2017, Uruguay parece que celebrando desde la izquierda en el poder, desde esa izquierda marxista, hoy por hoy PCNT-FA, era el FA, pero también con el PCNT, el Frente Amplio, a través de los popes, de los ingenieros jurídicos, de los juristas que provienen del riñón o de la militancia del Partido Comunista de Uruguay, llámense los doctores Diego Camaño, Jorge Díaz, doctores evidentemente del Partido Comunista y otros de izquierda, connotados juristas, como el caso de Miguel Ángel Toma, el caso del doctor Gonzalo Fernández, todos además bajo la escuela o la égide del neoconstitucionalismo, que es una corriente de pensamiento jurídico, una corriente que está dentro de la filosofía del derecho, que es de profunda raigambre marxista, con concepciones economicistas, sociales, que plantea la estructura de desigualdad social que provoca el capitalismo, la sociedad capitalista, que la igualdad deberá ser social, económica y de acuerdo a las circunstancias, atendiendo a la fenomenología social y no a un principio abstracto de igualdad ante la ley que proviene de una rémora del naturalismo aplicado en el siglo XVIII. Todo este tipo de concepción, que es una concepción marxista del derecho, es la que se nos aplica hoy en nuestro país en clarísima disonancia y antagonismo con los principios constitucionales de nuestra Carta Constitucional de naturaleza o raigambre republicana, democrática, liberal. Liberal, porque ampara reconociendo nuestras libertades. Ampara nuestras libertades porque las reconoce como connaturales, como parte de la naturaleza de la condición humana. Y nuestras libertades son, desde la perspectiva liberal de nuestra Constitución, son individuales. La libertad tiene un carácter individual. La sociedad es libre en tanto cada uno de sus ciudadanos o habitantes viven en libertad, reconocida y protegida esa libertad por el orden jurídico o el sistema de derecho que se inspira en esta Carta Fundamental. Espero que haya quedado claro. Dicho esto, estamos en un país desconfigurado en uno de los aspectos fundamentales de nuestro Estado de Derecho y hemos perdido las garantías del debido proceso en lo judicial penal. De acuerdo a este corazón, a esta sustancia que hay que analizar, es que se van dando esos desaguisados, esa, digamos, si vos querés, retaíla, porque hasta suena así, suena a una lista de chorizos, a ristras de chorizos, que se van encadenando en estos disparates que se van manifestando día a día desde las fiscalías, de esa Fiscalía General de la Nación, que está hecha a la imagen y semejanza de lo que se construirá en el proceso penal de acuerdo a ese código del proceso penal. Ambas leyes de orden público son contemporáneas porque son coincidentes
en la funcionalidad del sistema de justicia que le van a dar a nuestro país. Llámense la ley que promulga la Fiscalía General de la Nación como un servicio descentralizado dentro del Poder Ejecutivo, por lo tanto, esa Fiscalía General de la Nación, con todos sus fiscales, con toda su estructura fiscal y con su estatuto interno, que son las instrucciones, nos ha creado, digamos que, una suerte de organismo burocrático de funcionarios públicos del Estado en la órbita del Poder Ejecutivo, administrando y aplicando justicia penal. Los fiscales hoy por hoy en nuestro país son fiscales, son investigadores, son mandatarios de la policía y son jueces a la vez. Increíble en esa primera etapa, que establece el Código del Proceso Penal. Bien, no son complementarias esas dos grandes leyes que fueron promulgadas con mayorías especiales. Con esto quiero decirles que el sistema político en su conjunto, todos los partidos que integran el sistema político uruguayo, son los autores legislativos, intelectuales de este mamarracho groseramente inconstitucional que trae aparejadas estas desavenencias permanentes, estos conflictos y este conventillo que estamos viendo día a día. Nadie analiza esto, solamente acá analizamos estos temas que son lo medular, son el nudo causal de toda esa casuística y esa secuencia de hechos que se convierten en el escándalo noticiero, en el escándalo informativo, por supuesto capitalizado fundamentalmente por el sistema político que está en plena contienda electoral, en plena contienda electoral. La oposición acérrima, contumaz, digamos que traicionera, con inmoralidades políticas, como lo es el PIT-CNT-FA, y una fuerza de gobierno que de fuerza tiene poco, que se muestra muy débil porque ha pactado políticamente desde esta colegislación, ha pactado tener un país que esté estructurado y que funcione como un Estado marxista, desde un marxismo cultural en nuestras instituciones fundamentales. Espero que quede claro. En tanto eso, este gobierno quedó envuelto en la encerrona del mismo sistema que ayudó a crear, a legislar. Ese es el gran problema que tiene este gobierno, con un país que está cargadísimo institucionalmente de inconstitucionalidades. Fiscalía General de la Nación, como un servicio descentralizado que aplica justicia, que investiga, que mandata a la policía, desde la órbita del Poder Ejecutivo, rompiendo la separación de poderes, rompiendo esa independencia técnica natural de garantías que es el Poder Judicial con sus magistrados y ese Código del Proceso Penal que determina cómo será este nuevo proceso penal que titula, rotula, su nomen juris es proceso fiscal acusatorio adversial. En este contexto está todo este teleteatro de los audios de Bustillo con Carolina H., la ex vicecanciller de la República, Bustillo ya ex canciller de la República, que había sido el sustituto de Ernesto Talvi, y ahora aparece otro canciller. El presidente de la República está en Estados Unidos en conversaciones con Biden, que Joe Biden citó a todos los líderes de América Latina para, bueno, un programa, un plan de cooperación con las democracias, dice Joe Biden, de América Latina, y a la vuelta de esa reunión, a la vuelta de esa reunión, el presidente convocó a un consejo de ministros para dar luego una conferencia respecto a este escándalo vinculado al ex canciller de la República, Francisco Bustillo, y la ex vicecanciller de la República, la doctora Carolina H. Valle. Las denuncias de H impactaron en el sistema político, tanto en el oficialismo como en la oposición, en filas del gobierno. Todos admiten que este es el lío más grande del gobierno, pero el problema más fuerte está en la bancada del Partido Nacional, dice el diario El País, y agrega
Allí hay furia con los involucrados y en la mayoría de los casos cero respaldo a los jerarcas, que al cierre de esta edición todavía estaban en pie. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, el subsecretario de esta cartera, Guillermo Maciel, y el asesor presidencial, el publicista Roberto Lafluf. Eso se dice en este informe. Tengo por acá, a ver si lo encuentro, un informe, es un comunicado que me envía a través del doctor Felipe Schipani, envía al sector ciudadano, que es el sector al que pertenece la doctora Carolina H., quien fue involucrada en aquel tema de el pasaporte otorgado a Marcet. De todo esto vamos a hablar ahora en el programa en un rato con el Guardián de la República. Hoy va a ser un programa muy potente, con realmente contenidos muy fuertes. Son dos diálogos que sostenemos con el Guardián de la República, intensos, muy dinámicos, cargados de información, pero se deslizan esa información también nuestros análisis, nuestras disquisiciones, donde hasta incluso entramos en algunos puntos, digamos que en relativas discusiones, o si vos querés, reparos técnicos en la evaluación o en la interpretación de ciertos hechos. Va a ser muy interesante que escuchen esos dos bloques que vienen ahora con el Guardián de la República, porque te repito, son muy potentes, vinculados a todo esto y vinculados a esto que acabo de presentar en el programa, que es el mamarracho, la inconstitucionalidad de este sistema fiscalista que provoca estas distorsiones en el sistema de justicia penal. Dice este comunicado de Ciudadanos que emitieron el 2 de noviembre, en el día de ayer, ante los hechos de notoriedad, el sector Ciudadanos del Partido Colorado manifiesta que las declaraciones y evidencias aportadas ayer por la doctora Carolina H. a la Fiscalía, que investiga la expedición de un pasaporte a un conocido delincuente, ponen en cuestión la actuación de integrantes del Poder Ejecutivo y de un asesor presidencial en ese asunto y sus derivaciones, que a la luz de los hechos revelados era indispensable el inmediato apartamiento de su cargo del ex canciller Bustillo, tal como ayer mismo se produjo, que está presente que el señor presidente de la República, cuando regrese al país, dé a la ciudadanía las explicaciones pertinentes. Oído el señor presidente, ciudadano fijará su posición ante estos lamentables sucesos de manifiesta gravedad. Habría que agregarle al sector ciudadanos que este problema de Marcet proviene del año 2018, en verdad. Pero como siempre, el Frente Amplio, Partido Comunista de Uruguay, tras bambalinas, siempre sale bien parado porque todos los aberrantes hechos políticos de grosera, digamos, actitud política, de grosera acción política, siempre lindando con la delincuencia, con lo criminal y en muchos casos directamente criminal, es la que se tapa rápidamente, eso se tapa, no se habla prácticamente, y se habla de cosas que ocurren en este gobierno, que si bien son lamentables, quedan muy en evidencia porque este gobierno quedó precisamente víctima de esa encerrona institucional que es la estructura del aparato político de poder que tiene la izquierda marxista del Uruguay. Las fiscalías con sus fiscales ideológicos, todos nucleados en una fuerte organización estructural militante, como lo es el Sindicato de Fiscales, presidido por el doctor William Rosa, integrante del Partido Comunista, todos mandatados evidentemente por el pope de esto, por el mentor de todo esto, que es el doctor Jorge Díaz, que incluso va a ser el asesor letrado de Carolina H. Increíble. Más pastillas no se pueden comer los distintos sectores de este gobierno, que demuestra una clarísima debilidad política y demuestra a su vez poca experticia y poco entendimiento por la falta de estudio y de interés en poder entender y comprender ante qué enemigo político están y con qué enemigo político han pactado la construcción del país en conjunto desde aquella primera presidencia del doctor Julio María Sanguinetti a la fecha. En este proceso, Uruguay, como nación soberana, como Estado de Derecho, como República Democrática, está, como diría nuestro gran dramaturgo, ¿no?, Florencio Sánchez, barranca abajo.
El Uruguay barranca, bajó cada vez más, pronunciándose en la gráfica, el deterioro paulatino, sistemático de nuestro Estado de Derecho con todas nuestras garantías republicanas y democráticas para ir de un punto determinado ya sin retorno en una gráfica ascendente la construcción de una institucionalidad marxista en el Estado, la construcción, una hilación sistémica de un Estado marxista, neomarxista cultural. Es decir, se está librando una batalla, ya una guerra política por la construcción del poder político en nuestro Estado, que los integrantes de los partidos fundacionales, tradicionales, históricos de nuestro país, más nuevas expresiones políticas como Cabildo Abierto, no se dieron cuenta. Se ve que no se están dando cuenta y son víctimas de esta encerrona inexorable que les está haciendo bajo el más clásico, si vos querés, argumento y la más clásica estrategia, histórica estrategia, que aplica el Partido Comunista a nivel internacional. Esto está claramente demostrado en toda la base empírica histórica del Partido Comunista en su trayectoria, desde el proceso Unión Soviética, desde el proceso que se dio en Chile, desde el proceso cubano, desde el proceso venezolano, desde el proceso de Nicaragua y desde los procesos políticos que se están viviendo en América Latina. Todo esto, por supuesto, articulado, cohesionado, dirigido por el Foro de San Pablo. Por eso siempre digo que estamos ante el PIT-CNT-FA Made in FSP, hecho en el Foro de San Pablo, su nueva versión, que viene trabajando con trabajo militante, organizado, de hormiga, hace muchos años, desde el periodo de Sanguinetti, desde antes, por supuesto, con todo lo que ya sabemos, provocando un golpe de Estado junto a los Tupamaros y a posteriori en esa alianza estratégica de Partido Comunista de Uruguay con el movimiento Tupamaro, políticamente emergiendo como MPP, con sus estructuras y sus bases militantes armadas, de verdaderos ejércitos, ejércitos intelectuales, propagandísticos, legislativos, también armados y también armados. Vamos a hablar de todo eso y de por qué colapsó la investigación de Gabriela Fossati, que ahí es, para mí, el antes y el después de la historia política institucional del Uruguay de estos últimos años, de este periodo, yo te diría, de estos últimos, por lo menos, 20 años. Quizá el otro gran capítulo ha sido el Frente Amplio ganando las elecciones y llegando al Poder Ejecutivo, que ahí empieza el deterioro total. Y hay un antes y un después de una investigación fiscal que podría haber penetrado en esa estructura turbia, compleja de militancia por esta revolución cultural y política, con agentes diplomáticos espías, con espías rusos, con espías españoles, muchísimos, con espías albaneses, chechenos, ucranianos incluso, también chinos, con espionaje, con topos, con lavadores de dinero, con agentes terroristas especializados, todo eso en conexión con los distintos grupos que se van armando en los distintos países de América Latina, desde esa articulación del Foro de San Pablo, con vínculos estratégicos, evidentemente, en relación a China, Rusia e Irán, básicamente. Eso estaba todo en la investigación de la fiscal Fossati, cuando descubría que habían más de 10.000 documentaciones civiles falsas. Todo esto vamos a tratar en el programa. Así que quédate ahí porque este conventillo es el resultado natural e inevitable de todo esto que te acabo de explicar y que espero que hayas podido ser lo suficientemente claro para que te des cuenta. Vamos a una pausa, Maxi, si te parece, y entramos en esos diálogos con el Guardián de la República y vamos a cerrar el programa con una entrevista a nuestro columnista de cierre de los viernes, columnista de lujo, como lo es el doctor Gustavo Subía, ex fiscal precisamente, y hoy diputado por Tercera Vía dentro del Partido Colorado. Tercera Vía es un sector independiente dentro del Partido Colorado, con quien vamos a hablar también sobre este tema para ver qué opinión tiene él en calidad de ex fiscal, de hombre de derecho, de jurista y de legislador. Quédate ahí.